¿Cómo están? Bien. Muy bien. Un poquito más. Con ánimo. Pura ecuación. Algo poco. Bueno, si es ingeniería y parte con mucha matemática. Pero aquí nos relajamos en las matemáticas. Le damos una dosis de realidad. ¿Qué pasó? Bien, les doy la bienvenida entonces una vez más al curso de Introducción a la Ingeniería. Lo que estábamos viendo era diferenciar los contaminantes de acuerdo a sus efectos. En la definición de contaminantes hay distintos elementos físicos, químicos, radiaciones, efectos biológicos, etc., que constituyen un reto para la salud de las personas, que es el énfasis que hemos visto. Lo que vamos a ver hoy día es los efectos de la calidad de vida en la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, un medio ambiente libre de contaminación es que todos los contaminantes de alguna forma cumplen con los rasgos que se exigen en la medida que no existe riesgo no solo a la salud de las personas, sino que también estos otros riesgos. Normalmente, bueno, las personas obviamente le dan prioridad a la salud que a otros aspectos, pero en la legislación no solamente se incluye la salud. Bueno, habíamos visto entonces los aspectos relacionados con la salud, la definición de salud, la definición de enfermedad, algunos tipos de enfermedades y cuáles esas pueden ser producidas por los contaminantes, las enfermedades de tipo profesional, que normalmente incluye exposición a riesgo de elementos físicos, biológicos, químicos, etc. Algunos típicos enfermedades profesionales, las vías de ingreso de los contaminantes al organismo, que cuando pueden producir efectos, algunos se inhalan, no tienen efecto en el sistema respiratorio, hay otros que ingresan a través del agua y los alimentos, o a través de la piel por contacto con la superficie, o a través de algunos otros vectores que puedan transmitir la enfermedad principalmente. Habíamos visto algunos casos como el monóxido de carbono, que es difícil de detectar, pero que ingresa por vía pulmonar, pero los efectos no están directamente en los pulmones, sino que lo que se produce es un déficit en el transporte de oxígeno y por lo tanto los efectos son a nivel celular. ¿Pero sí? ¿Sí? ¿Es inodoro o inodoro? Inodoro e incoloro, o sea, no tiene ni olor ni color, entonces no lo podemos ver ni olfatear. Entonces es difícil de detectar. No sé si el olor dice ustedes, no sé, nada. Por eso es peligroso. Eso es cuando muestran noticias que la gente del campo muere por bracero, ¿no? Sí, algo así. sí. Pero el bracero, eso son las No, lo que pasa es que el campo también, ¿no? sí, lo que pasa es que cuando uno quema el carbón ahí para formar las grasas, no solamente se genera monóxido, sino también otros gases. Los otros gases sí tienen algún grado de dolor, digamos, pero el monóxido no. Pero con la guaya. Esa del gas, esa del cáliz. Sí, es un caso típico que si no hay buena ventilación, al haber menos oxígeno, en vez de transformarse a CO2, se transforma a CO2. Y ahí es donde se produce el problema. Por eso se recomienda el califón fuera de la casa. O donde esté bien ventilado o con ventilación forzada.
Bueno, también han visto los efectos del plomo, y también ahí afecta principalmente a los niños. Y hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada esencialmente, y lo que vamos a ver ahora, bueno, cuando nosotros hablamos de efectos en la calidad de vida, es decir, bueno, si uno tiene salud, puede decir tengo buena calidad, pero no es necesariamente el único aspecto. Entonces hay que considerar que el concepto de calidad de vida es la percepción que tenemos nosotros respecto a nuestra situación, y en el cuanto eso es variable un poco dependiendo de la cultura y los sistemas de valores, y también en función de las expectativas que están. Y por lo tanto es un poco más difícil de cuantificar, porque varía. Porque a lo mejor alguien que está acostumbrado a vivir en un ambiente sucio no percibe a lo mejor efectos de esa suciedad en su calidad de vida, porque dice, bueno, yo estoy acostumbrado siempre a vivir así. Entonces no está estandarizado o no se puede cuantificar. Algunos elementos, vamos a ir viendo algunos elementos que sí pueden ser cuantificables, digamos, que de alguna forma hay que recoger la opinión un poco de las personas y ahí entrar un poco a ponderar. De alguna forma hay que considerar muchas veces los criterios que uno tiene que considerar respecto a cuál es nuestro nivel de satisfacción de las necesidades. Obviamente las necesidades de las personas son momentos. Bueno, varían de un momento a otro, depende de muchas condiciones, porque la gente que no tiene que comer, su prioridad es conseguir comida, digamos. Pero hay otros que ya tienen eso satisfecho y por lo tanto por sus expectativas es tener mayores condiciones de educación o de esparcimiento, y por lo tanto las exigencias son un poco distintas. Entonces hay que buscar algunos parámetros que nos indican, bueno, pero ¿cómo cuantificar? Entonces hay algunas ideas que obviamente que si nosotros no tenemos salud, eso está asociado a la salud, a la calidad de vida, pero obviamente si hay un efecto en la salud, se mide como efecto en la salud, y si bien tiene efectos también en nuestra calidad de vida, tiene una vía de tratamiento a través de la salud. Pero sí involucra, por ejemplo, un concepto de cuál es nuestro estado, ¿ya? De qué tan seguro a lo mejor nos sentimos respecto a una determinada condición. Que muchas veces pasa, aquí uno ve una columna de humo, y dice, no, eso es tóxico, va a hacer mal, y por mucho que dice, no, que si lo que está saliendo ahí es vapor de agua, y que por lo tanto ahí se ve una gran nube blanca, pero a lo mejor va a otro compuesto, entonces te genera inseguridad, ¿ya? Respecto a lo que hay ahí. Entonces, por mucho que te digan, no, eso no afecta la salud y se pueda demostrar, tú no vas a creer, entonces te va a generar alguna inseguridad. También está un poco el nivel de independencia, en el sentido de que la calidad de vida uno lo puede manifestar con qué poder de decisión tenemos respecto a nuestras acciones. Si de alguna forma hay un elemento, algún contaminante que me impide tomar determinadas acciones, me va a afectar en ese sentido la calidad de vida. Pero también si hay efectos en cómo nos relacionamos socialmente o las creencias personales. Cuando a alguien le instala una antena, puede decir, no, la radiación, pero en el fondo el teléfono que tiene a mano va a emitir mucho más, pero la gente reclama porque emite mucho más, pero también está a mayor altura. Pero ahí hay creencias un poco de que es difícil conversar para alguien diciendo que son malos y sencillamente son tratar de conversar. Entonces, en ese sentido es complicado. Por eso las tapan, ¿no? Sí. Pero eso no es por estética más que por... Es un poco, sí, por estética, digamos, porque en cuanto a radiación, hay muchos elementos que nosotros usamos dentro de la casa que emiten mucho más que lo que de una antena va a llegar a Se ocurre como con arbolito, como palmerita, ¿cachai? Sí, hay una... Los árboles metálicos. Los metalizan. Sí.
Y nos falta el que simplemente en la misma palmera le pone el circuito. Ahí está interviniendo la palmera. Eso, es como nos relacionamos también con el medio ambiente, que de alguna forma, en función de las creencias, también, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Cuando nosotros estamos acostumbrados en algunas culturas de consumo, da lo mismo lo que yo necesito satisfacer algunas necesidades, por lo tanto no importa lo que pase en el medio ambiente, no voy a preocupar tanto a la contaminación. Respecto a otras culturas en las cuales la preocupación por el medio ambiente es mucho mayor. Y en el caso de Huachipato no se regulariza, no se fiscaliza. Tiene que dar hasta platita y gobierno. Lo que pasa es que ahí también un poco cuando se instaló Huachipato, eso era un área no habitada. Y de hecho todavía está en un sector industrial. Entonces, Igual que en NAP. en NAP también, sí. Al frente no hay ninguna. No. Después se empezaron a instalar, digamos, La vida para y más cercana para bueno, es un caso típico en general cuando se instalan empresas, después lo más alejado para no afectar a la zona urbana, pero después la gente empieza a construir justo para que llegar, estar cerca, digamos, de la industria, y ahí entonces empiezan a generar los conflictos. Entonces, después reclaman de la industria, pero obviamente a veces por razón, porque si la industria emite, por último, dentro del recinto puede controlar todos los elementos de protección personal para los trabajadores, pero cuando ya sale, digamos, del recinto ya complica los vecinos, por mucho que inicialmente no haya, igual algo hay que guardar eso. Pero la forma como los grupos de personas se relacionan con el medio ambiente es diverso, entonces alguien que perciba esa relación con el medio ambiente quizás más de protección del medio ambiente, obviamente el hecho de que uno vea contaminación más que el efecto en la salud, es decir, no, pero esto a lo mejor va a afectar a tal especie, o la relación, digamos, donde a lo mejor reposan nuestros ancestros, y ahí pueden haber algunas culturas que ven eso. Profe, ¿vio la noticia de Japón que iba a haber tirar desechos nucleares al mar? Sí. Y eso es como nos genera polémica internacional por qué va a hacer eso. Sí. Vamos a la guerra, ¿no? Sí, Hay varias cosas. ahí va a contaminar todo el océano. Lo que pasa es que sí, es área, es agua que quedó del año 2011, dado, digamos, la emergencia asociada a un terremoto. Pero digamos, todo este tiempo, digamos 12 años, ese material que había originalmente se ha ido degradando, y por lo tanto lo que puede tener más efecto bajó. No es que no tenga nada de radiación, pero en los niveles de radiación que tiene el día no son quizás tan diferentes de otros elementos que sean no tan naturales, pero que sí a lo mejor trabajamos cotidianamente. Y lo otro que al descargar al agua también se diluye. Entonces, en ese sentido, Científicamente entonces está... por lo menos las autoridades, no solamente las japonesas, sino que también internacionales, dicen, digamos, que no hay problema. Es un poco de las creencias. Yo no les creo a los que utilizan a las autoridades, los políticos, porque lo dicen para poder deshacerse del problema. Y ahí entonces entramos a la desconfianza. Entonces, pero mientras no esté demostrado, o sea, inicialmente el hecho de que no lo hayan descartado al tiro, sino que hayan esperado más de 10 años, igual ya los elementos más peligrosos de alguna forma ya son decisivos. Profe, ¿Sí, disculpe? también hay un aspecto ético ante eso. Sí. Aquí le pregunto si es que se aplica o no, porque por ejemplo si se hace una empresa X y afecta, no sé, la población de los conejos, sabiendo que el conejo es catalogado como una plaga, ¿se toma en cuenta eso? ¿O simplemente los que murieron ¿no? Bueno, si es una plaga, digamos, en el sentido, digamos, que se considera una plaga, va a haber mucha gente que esté feliz, digamos, que a lo mejor se ha afectado, porque a lo mejor si es plaga es porque es un animal que a lo mejor no vivía en esa zona, digamos,
y el mismo hombre él hizo esa intervención. Yo participé profe, en una certificación de esa donde se había involucrado una empresa de alimentación donde botaba el desecho al río. Y a nosotros, para hacer una certificación, no me acuerdo cuál, nos exigía que teníamos que tener un estudio, no me acuerdo el nombre, pero que si la afectaba, y había un departamento para eso que también lo exigían. Pero sabes que la realidad que nosotros le mostrábamos era otra, viejo, era otra. A la empresa certificadora lo único que le importaba era el documento que cumpliera con los estándares de ellos. Nunca iban a revisar, pues tú podías votar lo que tú quisieras, pero mientras cumplían con las normas, hay el tema ético, yo creo que una empresa ahí. No sé. Por eso es importante que exista normativa, porque si dicen, no, yo tengo que cumplir la normativa, por lo tanto, ahí por lo menos hay alguna instancia, digamos, de controlar Por eso. último, hay un control, claro. Cada 6 meses lo iban a fiscalizar, sí, pero solamente documentación. Nunca fueron una vez donde íbamos a desechos. Nunca fueron. ¿Cachai? Sí, pero bueno, lo que pasa es que a veces parte de los compromisos es tomar muestras en un laboratorio independiente y por lo tanto después ver el que esté certificado en laboratorio. Nosotros le pagamos a un laboratorio independiente, nos pedían que era laboratorio del gobierno o independiente. Claro, le pagáis un poco más a un laboratorio independiente, te modifican los resultados y te iban listo. De verdad, es una empresa pequeña, me imagino, a nivel industrial. Sí. Bueno, se supone que si está acreditada y se detecta que está falseando datos, podría perder la acreditación. Claro, exactamente. En Penco no quieren abrir una minera de Sí. tierra rara. Sí, Se tenía con los permisos. ¿Son los chinos? ¿Son los chinos que viven? Bueno, eso ha pasado por varias manos. Pagan súper mal. Partimos con una empresa chilena, después eso se vendió a unos peruanos, después a unos chinos, pero en tramitación ambiental se ha hecho bastante engorroso porque hay mucha oposición de la comunidad. Muy bien. En el caso también del proyecto Octopus, Ah, del fondo de traer gas natural por barco y desembarcarlo en Penco y después inyectarlo en la red. También mucha oposición de la comunidad y al final no se implementó. Bueno, eso lo vamos a ir viendo también más adelante de cómo se relacionan los proyectos, pero de alguna forma, bueno, hay elementos de que hay efectos de la calidad de vida muy importantes con el tema. Pero, profe, a una empresa que sea amigable con el medio ambiente, eso es muy caro, ¿no? muy caro. Sí, pero en el fondo, si bien tiene mayor costo, el hecho de, pero también como marketing te puede ayudar y por lo tanto hay que compensar un poco esos mayores costos. Y hay alguna... Hay que cumplir lo que le piden las normas, ¿no? Para la empresa. O sea, todos tenemos que cumplir lo que dicen las normas como mínimo. Sí, Ahora claro. nosotros podemos hacer algo un poco más allá, pero de forma bruta. Ahora, ese mayor esfuerzo, obviamente yo tengo que buscar de alguna forma una certificación que de alguna forma me dé algo. Es como cuando tú dices yo voy a comprar un alimento orgánico. Obviamente la producción de un elemento orgánico al no estar sometido a pesticidas tiene más posibilidad de ser efecto. Entonces, para que esté en una condición equivalente y cueste más, entonces, bueno, el hecho de que te digan que es orgánico, bueno, hay gente que está dispuesta a pagar más por eso. Sí. Ahora, algunos que pueden decir orgánico, bueno, también hay algunos sellos que efectivamente que certifiquen, no solamente digo yo soy orgánico, sino que hay un sello de calidad asociado. Un poco Bueno, en cuanto a algunos efectos más específicos, por ejemplo, hay algunos efectos en la autoestima o la discriminación. Era un caso típico en los años 80 en Talcahuano por las pesqueras, que ahí el canal del Morro, digamos, era una cantidad de orgánicos que ya no había nada habido y unos olores de un segundo, que la gente que vivía ahí en algunos momentos podía sentir a lo mejor náusea, pero después algunos ya se acostumbraban y por lo tanto ya terminaban no afectando la salud. Pero sí en cuanto a la autoestima, porque las personas que por ejemplo trabajaban en San Vicente, después cuando se subían a la micro quedaba pasar y de hecho algunos no querían subirse a esas micros porque tenía mal olor, pero no era culpa de la micro, ¿no? Y pasa, digamos, que, no sé,
después la persona cuando llega a su casa, ya toda la familia ya tiene que pasar a bañar, bota toda la ropa y en ese sentido eso termina por un lado dando pie a discriminación y a que tú te sientas, digamos, a lo mejor puede que justo ese día no haya pasado nada, porque tú ya sabes que si vienes de allá, a lo mejor vienes como a la noche, la gente va a empezar a venir al rato, entonces ya no te sientes de igual a igual. Entonces, eso termina afectando a tu autoestima o las otras personas te van discriminando o te genera también inseguridad, porque te dan problemas principalmente más que nada de dolores, pero eran tan fuertes que a veces, bueno, esto algún efecto tendrá en la salud, por lo tanto, el hecho de sentir que te vas a enfermar, pero en realidad a lo mejor no te iban a enfermar, igual es un efecto en la calidad de vida. La sugestión puede ser importante. En algunos casos también puede generar irritabilidad, que también a veces es una forma de manifestación, digamos, de baja autoestima, inseguridad o depresión, también se puede manifestar como irritabilidad. O generar algún tipo de estrés. O sea, de estar permanentemente que yo tengo que ir a trabajar y estar todo el día bajo ese ambiente y por lo tanto me puede enfermar y me termina generando, es un factor de estrés más y por lo tanto también me puede producir efecto. Pero también puede haber algún efecto en qué tan productivo puede ser. El hecho de que yo esté pensando si esto me hace bien o no me hace bien, no voy a estar concentrado en lo que tengo que hacer. Y por lo tanto va a terminar afectando la productividad o la eficiencia que realice, o el valor de los bienes. O sea, los terrenos en Talcahuano en ese momento eran, digamos, bastante bajos. Hoy día que se ha mejorado, obviamente eso obviamente no es el único factor, digamos, pero puede, digamos, tender a bajar el valor de los bienes, por lo tanto eso afecta mi calidad de vida. Si yo compro un terreno o una casa, ¿ya? Y me instalan la antena al lado, yo empiezo a reclamar pero en el fondo muchas veces es porque como esa percepción que tengo yo, a lo mejor es que si yo quiero vender después la casa, alguien me dice no, pero tiene la antena al lado, va a tender entonces a bajar el precio. Por lo tanto, va a terminar afectando mi calidad de vida porque lo que yo había comprado para que ojalá vaya aumentando de precio, después si baja voy a estar perdiendo, en este caso, su valor. Y bueno, y entonces estos son como elementos típicos que de alguna forma que se relacionan con la contaminación. Y por tanto, bueno, no todos producen los mismos tipos de efectos, pero sí, y también depende un poco de la persona, porque los que a algunos a lo mejor les afecta la autoestima, a otros les da lo mismo. Para algunos que perciben discriminación, a lo mejor a otros les da lo mismo. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, entonces aquí tenemos algunos elementos que uno puede decir, ya podría afectar eso, pero más que nada tendríamos que hacer como una encuesta, ¿ya? Y a través de recoger la opinión de las personas, poder ver esta cuantificación de cómo afecta la calidad de las personas. Bueno, quizás el valor de los bienes, existen metodologías para cuantificar en cuanto a qué valores se están trazando, el precio por metro cuadrado, digamos, parámetro un poco más estándar, que uno percibe como más objetivo. Pero si hay un poco de especulación también, a veces se aleja de la realidad. Bien, hay otros efectos que ya son los efectos de los ecosistemas, que están orientados, digamos, que así como la contaminación afecta a la salud de las personas, también afecta a la salud de los animales y de las plantas. Hay mucho que cuando uno habla de salud del individuo se refiere a eso. O sea, si hay contaminación que nos afecta a nosotros, bueno, a nuestras mascotas también les va a afectar. A lo mejor lo que nos afecta a nosotros, un contaminante que nos afecta a nosotros, a lo mejor no afecta a las plantas, pero también puede ser al revés. Un contaminante que sí afecta a las plantas, pero no nos afecta a nosotros. Por ejemplo, en ese caso los insectos. Entonces, los contaminantes, digamos, pueden tender a modificar los hábitats, en el sentido de el hábitat, o el nicho ecológico más precisamente, en que las especies
necesitan determinados rangos en los cuales sobrevivir. Por lo tanto, si uno contamina, puede algunos parámetros sacar del rango y por lo tanto la especie ya se va a ver afectada. Y por lo tanto ya no va a poder a veces reproducirse en la misma condición. Porque a veces afecta la interacción entre especies. Por ejemplo, el ruido que puede haber en una ciudad, si es muy grande, puede afectar, por ejemplo, a algunos tipos de ranitas que tienen que cantar para atraer, ¿ya? Y por lo tanto, por mucho que canten, si el ruido ambiental no permite que lo escuchen, no va a poder atraer, por lo tanto va a perder capacidad de fertilidad como especie. Pero profe, disculpe, a lo mejor estoy confundiendo, pero ese tipo de rana no quiere un tipo de frecuencia que me tiene. Sí, pero igual necesita alguna intensidad para que lo escuchen. Entonces, si el ruido de alguna forma tiende a cubrir eso, va a ser complicado. Y por lo tanto, eso puede terminar afectando, por un lado, la biodiversidad, el hecho de que ya una ranita se vea. Bueno, a lo mejor otra especie que estén compitiendo, si una se ve afectada, la otra va a tender a incrementarse, entonces va a tender a acentuarse la diferencia y por lo tanto puede tender a afectar eso. Y por lo tanto también, bueno, eso va a depender un poco de las condiciones de conservación de las especies. Porque bueno, las que están extintas ya desaparecieron y no hay mucho que hacer, pero las que están en peligro son aquellos que quedan pocos individuos y que en cualquier momento pueden desaparecer. Y por lo tanto son mucho más sensibles muchas veces a los cambios en el hábitat y a los contaminantes. Si está fuera de peligro, a lo mejor, bueno, si es una plaga no tiene mucho sentido, pero sí como especie dominante puede verse incentivada, digamos, a que el contaminante afecte al resto y por lo tanto de desventaja y que tienda a dominar sobre el resto, lo cual afecta a la biodiversidad. Entonces, cualquier tipo de, en este caso, ya sea por ejemplo exceso de energía como el ruido o la luz también. Las aves se guían mucho por la luz, entonces si tenemos luz toda la noche, tienden a confundirse. Bueno, de hecho, digamos, a los criaderos de pollo, tienen ciclos de luz-oscuridad más acelerados para que crean que viven más días y por lo tanto crecer más rápido. Porque funcionan de esa forma. Entonces, bueno, cuando eso ocurre en el medio natural, ya a lo mejor no es tan beneficioso, digamos, y puede tener algunos efectos no considerados inicialmente. Entonces, cualquier alteración en los elementos, en los alimentos que sirven para una especie o la relación entre especies, dentro de la especie, otra una especie y otra. No sé, en la ciudad hoy en día se ven hartos zorzales, los zorzales tienen un oído para escuchar y la lombriz que está bajo tierra. Pero con el ruido de la ciudad, digamos, nos sorprende cómo todavía pueden escuchar. Eso se han adaptado por eso, porque se ha visto una cantidad enorme. Se ha ido adaptando, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor ya no solamente se alimentan de gusanos, sino que también han variado un poco más su dieta. No tienen depredadores tampoco ahora. Yo creo que antes tenía más depredadores que ahora. Puede ser también. Que esa ave se ha ido alejando. Sí, pues normalmente con el crecimiento urbano se observó mucho que se alejaban los animales, las aves, etc. Pero hoy en día hay algunas aves que sí están y algunas especies que están ocupando también conviviendo en la ciudad. Bueno, acá en Chile no hay osos, pero hay ciudades, digamos, en las cuales el riesgo de encontrarse con un oso ahí tocándole la puerta, y si dejan la puerta abierta, acabas que estar hecha la casa. ¿Y acá el cómo se ha visto? ¿Se ha acercado harto a la ciudad? Sí, y de hecho en Santiago, por ejemplo, se ha visto el cóndor. Sí. Eso es porque el humano llegaría al lado de... Sí. Lo que pasa es que de alguna forma inicialmente cuando llegan tienden a irse porque no están acostumbrados, pero después de a poco tienden a veces a perder el miedo y por lo tanto empiezan, o la necesidad es tanta porque ya tienen muy poco espacio que empiezan a interactuar. Entonces, en el caso del puma, digamos, la gente a lo mejor la que no sabe va a querer a lo mejor matarlo porque se dice, si no lo va a tener, me va a matar a mí. El viejo campo, el cordero. El león. Sí, bueno, el león. El león, sí. Pero en ese caso, bueno, ahí lo que hay que hacer
llamar al SAC para que ellos se encarguen de tomarlo, verificar en qué condición está y lo puedan reubicar en un lugar donde no buscamos. Pero bueno, ¿cómo va a cobrar? Sí, en general, sí, porque no tiene alimentos en otro lado. El PUD. Ay, el PUD, ¿Se toma el PUD? sí, yo lo he visto en San Pedro. Ha bajado a San Pedro el PUD yo. Sí, yo lo he visto en San Pedro, en el cementerio. Sí, sí, Cementerio Sí, San Pedro. A ese sí. nivel ya ha bajado el PUD acá. Sí. He visto también un pájaro, a mí me gusta la naturaleza, he visto un pájaro que uno lo ve para el sur solamente, que es el carancho, el tralo. ya. Y yo lo he visto en San Pedro, en la mañana. Imagínate que es un ave de caza de cordillera, de cordillera en Aguaputa, y anda en la playa, que se y ese pájaro tú lo ves muy para el sur, de cayente en arriba. y anda por acá. El monito del monte igual, ¿lo cacháis? También la cordillera lo puedes ver, es que yo creo que antes a lo mejor era común ver esta cordillera en Aguaputa. Sí, Creo que y antes. de hecho acá en la reserva de los Parques Nacionales también está, digamos, presente. Lo que pasa es que como de hábitos más bien nocturnos, cuando se va a pasear no lo ve, digamos, no necesita estar. Aquí cuando estaban haciendo la rotonda, escuchando un pudú metido en el canal, no me acuerdo. Sí. Y en Tomé lo encontraron el gato del Colo Colo, lo encontraron en la ciudad, en plena ¿En ciudad. Viña? En Tomé, en la Viña. En la Viña, sí, en el lugar. Pero en plena ciudad, porque se hablaba del cementerio. Si la uña es un poco más grande que un gato, ¿no? Pero es más agresivo. Sí, porque es salvaje. Sí. Bueno, entonces los contaminantes de alguna forma, si nos afectan a nuestra salud, también afectan en este caso a la salud del ecosistema. Y finalmente, digamos, los efectos en el patrimonio ambiental. Bueno, ahí, la ley define conservación del patrimonio ambiental, no directamente que el patrimonio ambiental, pero habla de un uso de aprovechamiento racional de componentes del medio ambiente con el objeto de asegurar permanencia y capacidad de regenerarse. Entonces habla de algunos aspectos que uno valora en el medio ambiente y que no necesariamente está asociado a seres vivos, sino habla de algún otro tipo de elementos cuando habla patrimonio ambiental. Bueno, en particular uno pudiera diferenciar patrimonio cultural, que es más asociado a la componente cultural de la definición del medio ambiente, o los elementos socioculturales, que de todos los elementos o los bienes que contribuyen un legado que se traspasa, digamos, a las futuras generaciones, que de alguna forma reflejan. Bueno, el caso típico de los museos, lo que hacen de alguna forma es preservar algunos elementos que pueden ser más o menos modernos. Me voy a haber visitado un museo y haber visto los mismos elementos que tenía en mi casa. Y eso que no era tan antigua la casa. Pero es un poco la idea de los museos un poco más práctica. Pero, o sea, igual hay un archivo de... No solamente los museos, no las alternativas de conservar el patrimonio cultural. También el Consejo de Monumentos Nacionales considera distintos elementos, desde monumentos históricos, como acá en Concepción tenemos el mural Presencia de América Latina y la Pinacoteca. Ese es un patrimonio cultural que la idea, obviamente, que si la contaminación llegara a dañar eso, ahí estaría perdiendo un patrimonio importante. Y por lo tanto es parte de lo que hay que considerar. Monumentos públicos, ya como los monumentos a Bernardo Higgins en Chillán Viejo, son también parte, digamos, que reflejan que realmente, no sé, a uno no le guste Pedro Valdivia, uno lo que refleja, digamos, el espacio, y que por lo tanto, bueno, en 2019 ya está que sacarlo, pero de alguna forma refleja algún personaje que de alguna forma se quiera valorar. Zonas típicas, por ejemplo, el sector de los lados, a la entrada, digamos, del parque, ¿ya? O los pabellones mineros que hay, esa casa de madera también, por mucho que uno pueda ser dueño, digamos, de una parte, igual no llegar y decir, hacer cambio, hubo toda una intervención patrimonial para asegurar conservarlo como patrimonio. Y por lo tanto no llegar a entender. Los monumentos arqueológicos y paleontológicos, en este caso el fuerte de Lota, no se conoce mucho, pero sí, desde el punto de vista, digamos. Ah, y unos cañones, Exactamente. sí, lo vi. Y no se Al sur de mucho. Lota. Sí. Al
sur de Lota, una mitad por el fuerte de Penco. Eso lo pusieron los mismos dueños del parque Lota, el fuerte de Lota, los cañones. Ya, sí. Era para proteger el tiempo de la. Ay, donde hubo una guerra con Perú. ¿Cómo se llama la guerra? Guerra del Pacífico, porque estos tipos de súper importantes. Ellos costearon ese fuerte. Esos que están en Penco son Mira, Tomás. de la época de la conquista. Sí. Sí, cuando Penco se instaló acá, bueno, como está enfrentado más hacia el mar, es un poco para evitar el acceso a los piratas, digamos, y era más a nivel de la colonia que. ¿Se está en la playa? Sí, sí. Y la de Santa Medio María, tapado, pero antes se veía más. ¿En Gualpén? Sí. Yo me acuerdo que eso sí. se veía más antes. Pero el río. La muralla, Sí, estaba como medio tapado. Así veía un cañón. Bueno, en algunos lados le dan importancia porque desde el punto de vista, digamos, de la municipalidad, digamos, por un lado declara todo eso como patrimonial y en este caso está reconocido por el Consejo Nacional. San Antonio de la Presa de Gualpén. Sí, Pero el río, claro. sí, es un santuario de la iglesia que tiene otro objetivo. Y a nivel de patrimonio mundial. Se está renovando el plan de manejo del santuario. Sí. Sí, porque como en este caso tiene un grado de protección, no llega a intervenir. No, no llega una inmobiliaria y quiere hacer unas cosas. Sí, pero es ilegal. No, sí, es ilegal. Sí, no se lo hicieron. Es que el santuario es casi en el 100% privado, pero igual no pueden intervenirlo, ¿sí? Porque por ley, digamos, entonces, para eso el plan de manejo no es regular. Le falta andar con el río. No hay que hacer un proyecto de eólica. Y la ballenera, esa era de mi tatarabuelo, la perdió todo ese terreno. Sí, la ballenera de Chocó. Esa de Macaya, esa es mi tatarabuelo, ese no. Sí, es Macaya, es una familia que llevó acá. Y perdieron todos esos terrenos. Cuando me pasa que, no sé si Pinochet o algo fue el que puso una ley por el tema de la casa de la ballena y tuvimos que dejar todo eso. Sí, por el error del terreno Y se perdió todos los mismos pescadores que nos a los consultaron. carreteros, sí. Entonces, la idea es que cuando hablamos, digamos, que la contaminación pueda afectar, digamos, algunos de estos elementos, es parte, digamos, de lo que hay que tener en cuenta. Bueno, otros tipos de patrimonio más natural es que lo que interesa es, a lo mejor, más que preservar la cultura, es preservar las riquezas del país. ¿Ya? Y en este caso, entre el Ministerio de Vida Nacional, la CONAF, Ministerio de Medio Ambiente, bueno, ahora el Servicio de Biodiversidad, está la condición de Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural. Y la diferencia está principalmente en que la idea de un parque es tener una zona que, dadas sus características, se interesa conservar. Entonces, hay algún ecosistema en particular, por ejemplo, la cordillera del Parque Nacional de Nahuelbuta, que la idea es preservar, digamos, ahí que tenemos araucaria en la cordillera de la costa. Entonces, la idea ahí, hay un tipo de ecosistema en particular que se interesa preservar y por lo tanto eso está protegido. Entonces, si bien hay algunos senderos un poco para darle valor y se puede acceder, digamos, a eso, pero en rigor no se puede hacer otro tipo de actividades. ¿Ya? Uno debería andar solamente por los senderos indicados y no por cualquier lado. La Reserva Nacional tiene un grado de protección, pero un poco distinto, porque lo que se protege ahí es un poco el recurso. Por ejemplo, el Fundo Nonguero original se transformó primero en Reserva Nacional porque de ahí se extrae agua. Y por lo tanto, un agua de mucha calidad que se destina principalmente a pesca. Y por lo tanto, la idea de transformarlo inicialmente en reserva está orientado a... ¿Cómo se llama el agua? Disculpe, ¿cómo extraían agua de Napa? No, agua de los cauces. Tenían, bueno, el río tiene como 7 embalses que les permite, digamos, acumular agua y captarla y distribuirla. Pero en ese caso, antes de que el río fuera río. ¿Y eso está dentro de la reserva?
Sí, porque es anterior a la reserva. De hecho, uno de esos envases se rompió el año 2005. Hubo algunos daños acá en este norte. Pero eso es otro cuento. Pero en este caso, cuando pasó de un fondo que era administrado, no sé, por el centro, que después pasó de aquí, se quiso preservar y pasó, digamos, a una ley de reserva nacional. Y su objetivo era precisamente proteger, mantener el bosque para tener agua de buena calidad. Obviamente después dijeron no, eso no es suficiente porque ahí no solamente interesa el agua, sino que también el ecosistema que hay asociado ahí, que es un ecosistema que es distinto al que hay en la cordillera de Guadalupe. Y estando tan cerca de la ciudad también le damos un valor adicional. Y por tanto, lo que se hizo después es aumentar el grado de protección a parque nacional. Profe, tanto como parque como reserva, en los dos, o no sé cómo decirlo, pero ¿se limita la entrada al humano? Sí. Sí, pero el nivel de restricción de uso es distinto en la reserva que en el parque. ¿No viene una reserva o un parque? Hace poco pasó a ser parque. Sí, me parece que decía reserva. Sí, no sé, hasta hace no mucho era reserva, pero porque tenía ese sentido, pero se dieron cuenta que haciendo, digamos, un monitoreo, digamos, hay determinadas especies de las cuales ya quedan pocas, por lo tanto es importante preservar eso. Ahí también hay pumas, monitor y muchos otros flores de fauna que es importante preservar, y por eso mismo, digamos, se llevó, digamos, no solamente una reserva, un parque nacional, que es un grado de protección mayor. Como el conguillo. Exactamente. Ese parque maravilloso. Maravilloso. Puro dinosaurio que se me agradece. En serio, compadre, sí, o sea, los que han ido, de verdad es uno de los parques más bonitos que yo he recorrido. ¿Cuál? El Conguillío, Reserva Conguillío, de Volcantaima, de verdad, al que le gusta la naturaleza, compadre, de verdad te morí. Es uno de los mejores parques que yo recorrí harto. Y ahí la Sierra Nevada. Sierra Nevada. al volcán. Diamond. Está ahí en Texas. Sí, pero hay otro que está apagado, que está en los argentinos. Que está ahí, está ya como a 40 minutos Argentina. Entonces ahí al campo, Ahí ve. Bueno, otro nivel es la reserva de la biosfera, pero eso ya es declarado más a nivel internacional. En el caso de Chile, digamos, el Parque Nacional Torres del Paine, que si bien está como Parque Nacional bajo la legislación chilena, pero también se considera una reserva de la biosfera, porque es un ecosistema que ya es importante no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y el concepto de sitio Ramsar, que está asociado a proteger humedales también de interés internacional, principalmente cuando esos humedales sirven para el tránsito de aves que migran. Hay harto pasivo en ese tema de humedad. No me he dado cuenta, he visto esta noticia. Ha ido mejorando porque ahora hay una ley de humedales que protege, digamos, de mejor forma los humedales, sobre todo los humedales urbanos. En el sentido que la idea es prevenir, digamos, de que simplemente, yo compro un terreno, tiene una humedad, lo relleno y después construyo, pero la idea es, en este caso, los humedales prestan, digamos, un servicio y valorar. En este caso, el sitio Ramsar, digamos, es una organización a nivel más internacional, entonces son humedales ya de mayor tamaño y de importancia internacional. Hay algunas aves que van del polo norte al polo sur, ¿no? Entonces necesitan ir descansando y por lo tanto esos humedales les prestan el espacio, digamos, para que puedan estar al menos en algunas épocas del año. Por lo tanto es importante, en este caso el humedal de Tuburraqui es un sitio máximo. Pero ya está ese humedal igual tanto, después el terremoto se levantó, ¿lo he entendido? Sí, eso ya es una causa natural. Natural, claro, como se levantó la tierra, no conozco. Pero antes era una humedad gigante y después del terremoto se secaron muchas humedades. Sí. Bueno, son poco, pero es una causa natural, porque la idea sí Profesor, ¿la Amazonas sería una reserva de la biosfera? sí. ¿Y monumento natural? ¿Lo que era?
Monumento natural se refiere, digamos, en este caso, por ejemplo, las araucarias son consideradas monumentos naturales. El alerce. La bandera. La bandera chilena. el roble. No, el roble no, porque es más. Ese es más nativo, común. ¿no? Es nativo. El pico. El eucalipto. En este caso, por ejemplo, si uno tiene una araucaria, digamos, por mucho que ya esté vieja y ya le esté cayendo las ramas, uno no puede llegar y cortarla. Es un monumento y por lo tanto hay que pedir permiso y tiene que demostrar que para poder cortarla o la trasplanta a algún otro lado, por los costos que tiene de eso, o si la corta tiene que sembrar a lo mejor 2 o 3 más, como para compensar. Yo tengo dos araucarias, así las germiné. Y una palmera chilena así la tengo ahora. Pero la araucaria original se supone que crece lento, ¿cierto? Excelente, sí. La tengo hace 4 años y está así. Yo planteo 6 meses para una 6 meses para araucaria, pero creció en un par de años, no sé si sería... A mí era araucaria brasileña. Hay una araucaria brasileña, pero creció Era brasileña entonces. mucho y claro, yo pensé que iba a demorar en crecer, pues es gigante. La brasileña creció rápido y es distinta. Y está llegando a los cables ya, o sea, de hecho, en serio, de hecho ya Y son casi- me la son hice parecidas. Pero más De chicos. su forma adulta se nota la diferencia. Sí, son más chicos. Yo tengo hace 3-4 años, pero después corté mi de las dos araucarias. ya, sí, crece. La bandera tiene 2 años y está así. Bandera chilena y Yo sembré una en mi casa, chiquita así. una rata igual. Y ya han pasado 15 años y está ahí recién 15 Aquí años. 15 años. Bueno, todos tienen casa, pero 15 años. Ah, ¿macetero? Indoor, sí, Tener un árbol de macetero de No, un indoor, o sea. Hay que ponerle ventilación porque queda fuerte. te pilló. Y timer. Oye, un timer. A las 6 horas va a quedar encendido, te lo pedí la deja. Bueno, estas entidades son parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas Yo tengo la pollita a la vez. del Estado. Digo, varias por eso. Bueno, eso es un poco qué es lo que es el patrimonio. Ahora, ¿qué efecto tiene la contaminación sobre el patrimonio? Es lo que les voy a contar ahora. Bueno, el ecosistema y la biodiversidad, bueno, también es parte del patrimonio, pero en ese caso los efectos ya los vimos cuando hablamos de efectos en los ecosistemas. Pero sí, el patrimonio geológico especial, por ejemplo, en Cocholwe se ha implementado, digamos, un geoparque. Y por lo tanto, si la contaminación va a tender a dañar esos elementos, va a tener entonces un efecto sobre el ambiente. O lo mismo los sitios arqueológicos o paleontológicos, donde hay restos, digamos, de huesos. Cochorro, igual encontraron. Sí. También encontraron en el sector arqueológico, encontraron fósiles. Sí, no serían los fósiles, pero si de alguna forma la contaminación va a generar algún compuesto, ya sea por ejemplo lluvia ácida o exceso de polvo, va a tender a afectar esos elementos y por lo tanto se pueden perder. O sea, cuando uno, por ejemplo, se encuentra una momia que estuvo preservada muchísimos años, hay que hacer todo un esfuerzo de preservar las condiciones, digamos, de humedad o de ausencia de humedad y temperatura para que asegurar que eso permanezca en el tiempo. Porque muchas veces hay algunos elementos que a lo mejor están medianamente intactos porque quedaron bajo el agua, pero cuando uno los saca se desintegra, entonces no llega a sacar eso. Requiere un cuidado especial. En algunos casos los paisajes también es parte de lo que uno a veces tiene que tener en cuenta de algunos aspectos así, bueno, patrimonio, por ejemplo el tener una ciudad costera con vista al mar no es lo mismo que estando en Valparaíso o Talcahuano sin vista al mar. Entonces ahí parte, digamos, un poco el patrimonio cultural que se puede ver afectado, ¿ya? En el hecho de tener a lo mejor una nube permanente que no te permita ver el mar, puede hacer algún tipo de efecto, o el hecho de
ver un paisaje, algún cerro verde, y el hecho de que la contaminación haga más de la vegetación, y en vez de ver un cerro con mucha vegetación, se ve después un suelo verde. Algunas construcciones relevantes también es importante. En este caso, Copquecura tiene un tipo de construcción que está declarado como zona típica, que es importante conservar, pero ¿La iglesia de piedra? La piedra del lobo. Sí, la iglesia de piedra, sí, en Copquecura. sí, también. Pero ahí en ese caso no solamente, en este caso el monumento natural, sino que la arquitectura del lugar, donde, bueno, construcciones con tejas y con piedra laja. En este caso, Rede también podría ser. También. Rede, También son zonas que se pueden declarar típicas y por lo tanto hay que cuidar. O hitos o esculturas, por ejemplo, el viaducto del Mayeco, también, digamos, en este caso un monumento nacional, por aspectos principalmente culturales y un poco por lo que significó, digamos, el desafío de ingeniería de trabajar con un acero que cuando acá no se producía acero, en condiciones, digamos, en que permitió la conexión con ferrocarril de Santiago a Puerto Montt, y por tanto fue un hito importante para el desarrollo del pueblo. Sin embargo, si la contaminación de ella, como son una estructura de acero antiguo, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso. Bueno, acá, en el mismo puente sobre el río Vigo, todavía están en operaciones, bueno, se está construyendo uno nuevo, ¿no? Porque para tener una mayor intensidad de uso que no permite la actual. Pero la idea no es demolerlo, sino que dejarlo por lo menos para un uso eventual o para simplemente, digamos, la parte patrimonial. Entonces, si hay un ambiente, digamos, que tiende a oxidar esa estructura, va a tender entonces a afectarlo, la idea es que no se degrade. Y obviamente eso requiere mantención, etcétera, pero va a estar muy afectado si el ambiente contaminado. Y entonces eso básicamente en cuanto a los efectos, y un poco para llevarlo a algunos casos un poco más prácticos. La idea es lo que habíamos visto la clase pasada respecto de ver efectos relevantes en la salud y la vía de ingreso, complementado con estos efectos en calidad de vida, ecosistemas y patrimonio. Y la idea entonces es completar la planilla que está disponible en la plataforma. Y si quedan dudas, ahí las atendemos. Esa es la tarea que dio la semana pasada, ¿sabes? El martes. El martes. Y esta tenemos plaza hasta mañana. No, el plazo está la otra semana. La de contaminante hasta mañana. La de contaminante, sí. Pero mañana durante todo el día, ¿no? Todo el día, sí. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 12. Entonces son dos. No son dos. Son dos. Esta nueva. Sí, esta es la nueva. La que vimos la semana pasada. ¿Qué clase de esta? El martes y el viernes de la semana pasada estuvimos hablando, digamos, del origen de la contaminación, fuentes de contaminación y características, y ahora estamos hablando de efectos. Entonces estamos en el tema 2.2 relacionado con los efectos de los contaminantes en estos elementos. Basta con un efecto, pero obviamente ojalá que sea, si hay más varios efectos relevantes, basta con uno. Pero el defecto se haga en su caso. ahora tengo que actualizarlo. Bueno, nadie lo va a subir de aquí a mañana, así que pero lo puedo modificar rápidamente. Digo ahí, por eso. Oye, en este trabaja conmigo, así que no voy, weón. Número 3 en la lista. ¿Y el del lector? El filtro de carbono. Acá está el filtro. No, filtro de carbono. Sí, pues viejo. No sé de qué hablo. No sé de qué hablo. Yo quiero un bombero. ¿Sí? Sí, todo, container, todo. Con las pollitas, todo. Que son unas pollitas como alógenas, más guatonas. ¿Eso por radiación?
Y el timer donde le ponía 8 horas de luz, después la apagaba. Y la hora funcionando, perdimos filtro porque estaba en departamento, como había pasado. Eso fue hace como 6 años atrás, sí. Ahora estoy bien, gracias al Señor. Entonces están las dos también para el día 14. Entonces, todo Los sábados. Sábado 14. No lo semana. El día D. El día de. Sí. El día de. El desembarco en Normandía. Entonces, está el 2.1 y el 2.2 disponible entonces para que... Entonces empiezan a andar los bichitos, ¿cómo se llama? Las fechas se puede llevar los bichitos. ¿Dónde? ¿Lo voy a dejar también a las 12? No, está hasta la otra semana. Ah, No, pero el anterior. no, el de contaminante, ¿no? El 2.1 y el 2.2 están los dos para el 14. Bien, Para que dejes de llorar. Oye, digo, no, ¿Qué mañana? me dijo No, llego tarde, Eso se me sacó. llego tarde a esa casa, entonces se me hace difícil entrar a la que iba a empezar a tener de contenido. No, el anterior me parecía. Sí, lo que pone me parecía que era pasado. Eso mismo. Y después que usamos Yo lo quise enviar como a las 9:11 y ya estaba cerrado. Y se lo digo por correo. Si me llegaron si lo permite. Es que ese no lo permitía, si lo carbono no lo permitía. Nalca nomás, profe. Nalca para todos. Sí, Si no, la parte de la revisión se podría... sin miedo a eso. Justifica la frase. No, descarga. Pero mira, lo que más. Ah, no, si está el profe, se lo puse en otro modo. Igual. Bueno, si lo piden, ¿qué modo lo está? Vi varios, no, de corazón. No,